gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, ya mitad del verano, y ya tocaba un episodio cortito porque este fin de semana te toca la batalla urbana de Stalingrado, la más sangrienta. Y conocemos mucho de los espías que se infiltraron en Alemania, pero poco de estos alemanes que se infiltraron en América, tanto en Estados Unidos, alguno en Canadá, como la red que tejieron por Centro y Sudamérica a partir de colonias de migrantes alemanes y empresas de este país. Tampoco es que se conocen tanto porque, no hicieron ningún golpe espectacular, no fueron a poner una bomba en la Casa Blanca o algo así. Tampoco es que tenían muchos recursos para ello y lo más interesante para los nazis era poder recabar información y pasar lo más desapercibidos posibles los agentes, aunque eso ya verás que no fue tan sencillo. Espero que te guste, danos un like. Ya sé que soy pesado, pero es que a la larga nos beneficia a todos y vamos con los espías alemanes. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy vamos a hablar de espionajes y de sabotaje alemán en los Estados Unidos y sobre todo en América del Sur, América Central, en toda América, durante la Segunda Guerra Mundial. Me voy a basar en un informe de los años 50 donde se analiza la información que en aquellos momentos se conocía sobre la actividad de los espías durante la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque en algún momento dado utilizaré frases o utilizaré conceptos como no se tiene claro, no se sabe aún, no se puede aclarar o no se puede decir fielmente. Lo traigo siempre porque me gusta traeros documentación inédita, porque sería muy fácil directamente irme ahora, a fuentes abiertas tipo Wikipedia o cosas así y leeros ya la respuesta a todo. Pero está interesante leer estos documentos de esa época por ese acercamiento, ese tratamiento que daban. Sin más, como dice el título, espionaje alemán y sabotaje en la Segunda Guerra Mundial. Comienza nuestro documento haciéndose una pregunta retórica, en voz alta, que dice así: ¿qué tan extensas y efectivas fueron las actividades de espionaje y sabotaje alemán contra los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, está claro que la actividad del enemigo está bien establecido, que desde un periodo anterior a Pearl Harbor, es decir, los alemanes ya estaban antes de Pearl Harbor, hasta el final de la guerra, Alemania estuvo dedicada y dedicó intensos esfuerzos para obtener información militar, económica y política de los Estados Unidos, antes de Pearl Harbor, porque siempre se sabe quién puede ser tu enemigo en un futuro y posteriormente, evidentemente, cuando ya es tu enemigo de facto. En apoyo de este esfuerzo, reclutó a numerosos agentes secretos para operar dentro de los Estados Unidos y estableció extensas redes de espionaje en otros países del hemisferio occidental, como he dicho, en países de América del Sur. En el ámbito de los intentos de sabotaje, la actividad, sin embargo, no fue comparable. Por ejemplo, es famoso el fracaso de una misión a gran escala que se encomendó a 8 saboteadores que desembarcaron en la costa oriental de los Estados Unidos en junio del 42 y que, es una historia que otro día contaré, no voy a contar en este podcast, pero que desalentó en aquel momento a las agencias de información e inteligencia alemanas para intentarlo en un futuro. El historial en general de logros de Alemania no estuvo nunca a la altura del esfuerzo realizado. Por lo que se sabe, veis lo que digo, no hubo ningún acto de sabotaje inspirado por el enemigo dentro de Estados Unidos durante la guerra. En cuanto de sabotaje, en cuanto al espionaje, sí que se viene a decir en este documento que Alemania obtuvo de vez en cuando información relativa a la producción bélica, al transporte naval y a los avances técnicos, pero que casi siempre
pues esta información era conseguida demasiado tarde, o era demasiado inexacta, o demasiado general para tener un valor militar directo. Sí que se afirma que a principios del 42 Alemania obtuvo alguna información que ayudó a localizar los objetivos de los submarinos y, como digo, pues esta información que se suministraba a los U-Boats pues procedía sobre todo de estos espías, aunque, como dice el documento, yo lo puedo confirmar, dice no se ha determinado definitivamente, sí os puedo confirmar de que pues había espías y suficiente información, pero vamos, también es verdad que los submarinos simplemente tenían que esperar a que los barcos salieran, porque salían de ciudades perfectamente iluminadas, además sabían de dónde tenían que salir, sobre todo pues los tanqueros salían de los centros de procesamiento de petróleo y de productos gasolina y diésel, etcétera, etcétera, con lo cual era fácil saber a dónde iban a llegar y dónde iban a salir. No me entretengo más. Después de Pearl Harbor, el espionaje alemán contra los Estados Unidos no produjo la información que podría requerir el alto mando alemán, y este fracaso, que es lo que veremos en el podcast de hoy, se debió a una combinación de contramedidas de los aliados y a las debilidades fatales de la propia inteligencia alemana. Bueno, vamos ya a ver cuáles eran los requerimientos y quiénes atendían estos requerimientos del OKW, Oberkommando de la Wehrmacht, o alto mando de las Fuerzas Armadas. Bueno, eran atendidas todas las reclamaciones del OKW por el Abwehr, el Amt Ausland und Abwehr, que era independiente de los tres mandos de servicio, es decir, no dependía ni del ejército, ni de la armada, ni del aire. Cada uno de estos tres mantenía su propio personal de inteligencia para la evaluación y difusión de la información obtenida en fuentes abiertas y información obtenida por medios secretos. Pero este personal no realizaba por sí mismo ninguna actividad de inteligencia secreta, es decir, ellos analizaban la información que recibían. Mantenían un enlace con el Abwehr a la que comunicaban cuáles eran sus necesidades especiales de información. Estas solicitudes, pues el Abwehr se esforzaba por atender, al mismo tiempo que se dedicaba a la tarea de reunir a escala mundial todo tipo de información que pudiera ser de interés para el alto mando o, como hemos visto antes, los distintos servicios subordinados a él. El Abwehr estaba dividido en tres grupos básicos, denominados Abteilung. El Abteilung 1 estaba encargado de lo que se considera inteligencia ofensiva, incluido el espionaje. El Abteilung 2, sabotaje y subversión, y el Abteilung 3, contrainteligencia y seguridad contra los espías. De estos vamos a esforzarnos, pues evidentemente lo que hemos dicho en el espionaje, el Abteilung 1. Este se dividía en secciones que tenían conocimiento respectivamente de inteligencia militar, naval y aérea y económica, además de ciertas secciones técnicas. Las secciones se dividían a su vez en subsecciones geográficas que trataban de países o áreas concretas. Además de la organización de la sede en Berlín, es donde estaba la sede central, el Abwehr mantenía pues diversas oficinas en Alemania y en el extranjero con personal del mismo Abwehr. En Alemania y en los países ocupados, estas oficinas sobre el terreno se llamaban Abwehrstellen o ASTS y sus sucursales se llamaban Nebstellen o Nest. En los países neutrales, oficinas del Abwehr se llamaban Kriegsorganisation, perdonadme, me ha salido muy inglés, Kriegsorganisation, KO, para entendernos, y solía actuar al amparo pues, de la misión diplomática del gobierno alemán. Desde el punto de vista organizativo, las oficinas sobre el terreno reproducían pues, ese funcionamiento central que había en Berlín, esa división funcional, digamos. Tanto la jefatura como las estaciones de campo pues, reclutaban, entrenaban y enviaban agentes de espionaje para misiones en el extranjero. Mientras que en teoría había una división geográfica aproximada de la responsabilidad entre las distintas ASTS, recuerdo, oficinas sobre el terreno en países, en Alemania y países ocupados, pues en la práctica, como pasó siempre en Alemania en muchas cosas, pues había mucho solapamiento. Así, mientras por ejemplo la AST Hamburgo y su subsidiaria el Nest Bremen tenían la responsabilidad principal del espionaje contra los Estados Unidos, no había nada que impidiera que por ejemplo el AST Colonia o el KO en España enviara un agente a este país si reclutaba uno que considerara adecuado, pero sin informar a la AST Hamburgo ni al Nest Bremen. Este factor, evidentemente, por sí solo, pues llevó a una gran confusión e ineficiencia de las operaciones del Abwehr. El personal del Abwehr pues incluía oficiales del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, tanto activos como retirados o reservistas, así como civiles reclutados o personal comisionado directamente.
Junto al Abwehr existía otra agencia de inteligencia, me voy a permitir que lo diga directamente en español, el SD o Servicio de Seguridad. Originalmente este Servicio de Seguridad e Inteligencia pertenecía al Partido Nacional Socialista, al Partido Nazi, y llegó a jugar un papel cada vez más dominante como un órgano de inteligencia del Reich, hasta que finalmente obtuvo el control sobre todo el Abwehr. En septiembre del 39, el SD se unió a los diversos organismos policiales del Estado, incluida la Gestapo, para formar la RSHA o Servicio Central de Seguridad del Reich. A través de una sección de este último, el denominado Departamento de Defensa, pues pronto se interesaron por la inteligencia extranjera y comenzaron a enviar sus propios agentes al extranjero. Fijaros, pues ellos mismos por encima a la vez que el Abwehr. Al principio se limitaban a cuestiones de inteligencia política, pero a medida que la guerra se desarrollaba, pues fue extendiendo sus intereses pues, a asuntos de tipo económico, militar, y ya en enero del 44 dirigía sus propias redes de espionaje en países como España, en Argentina y en otros lugares. Los oficiales de la SD eran todos miembros de la SS del partido nazi. Como una fase de rivalidad entre la Wehrmacht y la SS, y también debido a la creciente molestia por los fracasos del Abwehr, hubo una larga campaña de la RSHA y en particular de su mando supremo, Heinrich Himmler y Ernst Kaltenbrunner, para obtener el control del Abwehr. Esto se consiguió en la primavera del 44, cuando el Abwehr fue pues, absorbido por el RSHA. Algunas de las funciones fueron entregados a la AMT-6 y AMT-4, y la AMT-4 es la Gestapo, pero la mayoría, así como la mayor parte del personal, fueron retenidos en una nueva sección del RSHA conocida como la Militärische Amt. Teóricamente estaba a la misma vez que otras subsecciones del RSHA, pero al final pues esta Militärische Amt estuvo cada vez más bajo el dominio del AMT-6 y después del 20 de julio del 44, cuando fue el famoso atentado contra Hitler, pues Walter Schellenbach, jefe del AMT-6, se hizo cargo también del Militärische Amt, así como de la ejecución del antiguo mando, que era el coronel Hensen. Porque sabéis que se le acusaba de participar en el complot contra la vida de Hitler. Así, durante el último año de la guerra, la RSHA dominó todo el campo de la inteligencia alemana. En la primera parte de la guerra, la mayoría de los agentes con los que se reunieron en el extranjero representaban al Abwehr, pero al final estaban casi seguros, casi todos, de ser pues agentes del SD, del Servicio de Seguridad. Y bueno, vamos a ver, como he dicho antes, cuáles las actividades en el territorio norteamericano antes del Pearl Harbor, que es cuando, digamos, Alemania pues declara la guerra a Estados Unidos. Ya en el 36, el capitán de corbeta Fischer, que era un veterano de la Marina de Guerra alemana de la Primera Guerra Mundial y que había regresado al servicio activo como oficial del Abwehr en el 35, estaba reuniendo información de los Estados Unidos para interés del alto mando alemán, pues sobre todo supongo que de la Kriegsmarine. Pfeiffer estaba a cargo de la sección naval del Nest Bremen y como tal estaba en condiciones de establecer estrechos contactos con amplios intereses navieros alemanes centrados en el puerto de Bremen. Al principio trabajó a través de la Oficina de Comercio Exterior, iba a decir en alemán pero mejor no, donde se registraban todos los hombres de negocio alemanes que iban al extranjero. Evidentemente pues su función era entrevistar a los viajeros a su regreso, en fin, para que le informara de cualquier observación interesante que pudieran haber hecho, especialmente cuando estuvieron en algún puerto extranjero. A partir de esos contactos casuales, pues Pfeiffer reclutó posteriormente agentes con el propósito expreso de buscar información en el extranjero. Al mismo tiempo estuvo reclutando la asistencia de oficiales de la Marina Mercante, tanto para informar de sus propias observaciones como para buscar información de contacto en puestos extranjeros cuyos informes se entregarían a Pfeiffer. Este último había declarado que los archivos de inteligencia alemanas se habían vuelto tan anticuados durante la década de los 20 y sobre todo el principio de los 30
que, cuando se empezó la Kriegsmarine a rearmar, pues era necesario buscar información de todo tipo en extranjeros, mucho de ello sin ningún tipo de secreto, para un poco actualizar esos datos que estaban ya más que obsoletos. No obstante, Pfeiffer cuenta que estaba particularmente interesado en los nuevos avances técnicos en los campos de diseño de buques, armamento y todo el equipo especial que pudiera tener los buques. Fue a través de uno de sus agentes voluntarios en el transatlántico Bremen que Pfeiffer se puso en contacto con el famoso Dr. Griebel, quien durante un tiempo pues, le proporcionaría información sobre los aviones de los Estados Unidos. Este fue también el periodo de otros agentes como Fritz Duquesne, Lili Stein, Gunther Rumrich, y otros agentes alemanes cuyas actividades en los Estados Unidos y sobre todo arrestos pues recibieron una publicidad muy amplia. Basta decir, según leo, que si bien estos y otros agentes que operaron en este país antes del 39 obtuvieron información de cierto valor para Alemania, no eran secretos vitales ni consiguieron establecer una amplia red de espionaje que pudiera continuar posteriormente durante los años de la guerra. Estalla la guerra en Europa y en particular después de la caída de Francia, era cada vez más importante para Alemania obtener información de inteligencia sobre la naturaleza y el alcance del equipo que se iba a enviar desde Estados Unidos a Gran Bretaña, datos sobre todo sobre la navegación de los buques y el potencial que en aquel momento pues, estaba obteniendo el ejército de los Estados Unidos. Gran parte de estos datos se podían obtener de fuentes abiertas, es decir, de la prensa, o a través del mismo personal diplomático alemán que está desplegado en aquellos países y tiene acceso a información que no es secreta, digamos de alguna manera. Para complementar estas fuentes y sobre todo eludir la censura británica, el Abwehr estableció redes de espionaje en México y en otros países de América del Sur que transmitían información de los Estados Unidos a Alemania por radio o por otras comunicaciones clandestinas. Entre los más activos estuvo un anillo, así se designa un grupo, encabezado por George Nikolaus, cuyas actividades se extenderían desde el año 40 hasta su arresto en la primavera del 42, era, según leo, un individuo bastante competente. Había servido con distinción en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, pasó muchos años en Colombia y regresó a Alemania en noviembre del 38. En enero del 39 fue reincorporado al ejército y asignado al Hannover del Abwehr. A finales de ese año, del 39, se le ordenó ir a México para organizar una red de espionaje. Durante los 2 años que estuvo allí, en México, Nikolaus organizó una extensa red que mantuvo contacto con otros grupos en Sudamérica e intentó obtener información de los Estados Unidos. Si bien se extrajeron o fotografiaron datos técnicos de publicaciones de los Estados Unidos, es decir, datos publicados, y se obtuvo alguna información procedente de contactos en los Estados Unidos, tampoco, en este caso, hay pruebas de que Nikolaus pues, consiguiera poner sus manos en ningún secreto militar vital. Consiguió dejar atrás el núcleo de una organización que pudo mantener algunas actividades durante toda la guerra. Aunque, como he dicho al principio del podcast, pues tuvo poco valor para los alemanes, aparte del molesto valor que tenía que ocupar para las organizaciones de contrainteligencia de Estados Unidos el estar pendiente de estas personas. Durante este mismo periodo, entre el estallido de la guerra en Europa y Pearl Harbor, el Abwehr logró establecer varias redes de espionaje en América del Sur. Se centraron en Brasil, en Chile y en Argentina, con ramificaciones en países cercanos. Hasta el fin de estos grupos, 2 de ellos en Brasil, encabezados respectivamente por Albert Gustav Engels y Nils Christian Christensen, pues fueron los más importantes y exitosos. A través de organizaciones en el propio Brasil, integrados pues, por miembros de la colonia alemana que está allí en Brasil desde hace años, está bien arraigada, se recogió información sobre los barcos británicos y se enviaba esta información por una radio clandestina a Alemania. Información similar de la región del Río de la Plata era recogida por agentes en Argentina y se transmitía a Alemania a través de las estaciones de Brasil. El grupo de Brasil también actuaba como transmisor de información de carácter más general, incluida información de inteligencia procedente de los Estados Unidos, transmitida por agentes como Nikolaus en México, Walter Gies en Ecuador y el denominado Grupo Pil en Chile. El grupo también tenía sus propios contactos en buques que iban entre los Estados Unidos y Brasil. Y bueno, mediante el uso de canales
a lo largo de la costa occidental de América del Sur y las conexiones con Europa a través de esa radio clandestina que he dicho y una aerolínea, la aerolínea LATI, pues estos grupos dispersos, pero que como hemos visto estaban interrelacionados, pues podían escapar a la acción censora del gobierno británico y mantener un contacto seguro y razonablemente rápido con las estaciones del Abwehr en las ciudades de Hamburgo, Colonia y Berlín. ¿Ha quedado claro? Thomas se ponía en contacto con Brasil y Brasil comunicaba con Europa. Durante 1940 y 41 estos grupos, dice aquí que deben ser acreditados con logros que probablemente fueron de considerable valor para Alemania. No solo enviaron una cantidad de datos económicos básicos útiles para que los nazis realizaran análisis económicos, sino que también la información de embarque suministrada resultó en la pérdida por parte de los submarinos, de los U-boats, de muchos barcos británicos y aliados. Es interesante que tanto Nikolaus como Engels y Christiansen fueron enviados por el grupo primero, el grupo WI del Abwehr, es decir, los que se dedicaban al espionaje económico, pero a medida que la guerra fue avanzando, sus actividades se concentraron más en lo que hemos visto, en la inteligencia naval y en inteligencia naval y en temas navales. En general, este fue un periodo más exitoso del espionaje alemán en el hemisferio occidental, pero después de Pearl Harbor, que es lo que vamos a ver ahora, el Abwehr nunca fue capaz de proporcionar la inteligencia a la misma escala. Bueno, los japoneses bombardean Pearl Harbor, declaran la guerra a Japón, Alemania se pega un tiro en la pierna y declara la guerra a los Estados Unidos, y bueno, pues en ese momento las actividades de estos grupos de espionaje en América Latina no habían pasado desapercibidas para los servicios de contrainteligencia de los Estados Unidos, pero como no estaban en guerra pues no podían hacer nada, y del Reino Unido, ya digo que no podían hacer nada, no estaban en guerra, no había ningún motivo para actuar contra ellos. Pero ya durante los primeros meses del año 42 se tomaron medidas activas para, relacionar esta información, identificar a los agentes que aún era desconocido y sobre todo persuadir, que es una palabra muy bonita, a las autoridades policiales locales para que se arrestaran, internaran o deportaran a estos sujetos. Como resultado de estos esfuerzos, los jefes de las redes brasileñas fueron arrestados en marzo del 42 y Alemania no volvió a tener éxito en el establecimiento de un servicio de espionaje efectivo en Brasil. Sin embargo, antes de su liquidación, los grupos brasileños habían hecho grandes esfuerzos para tener información militar de los Estados Unidos. Un ejemplo fue que consiguieron reclutar a un oficial del Cuerpo Aéreo brasileño que iba a los Estados Unidos en una misión oficial bajo los auspicios del mismo agregado militar norteamericano, y su misión era visitar varias fábricas de aviones. Afortunadamente, leo aquí, la Oficina de Inteligencia Naval se enteró de las conexiones de este oficial con los nazis y poco antes de su partida pues el viaje fue cancelado. En la mayoría de las demás naciones latinoamericanas, me gusta más la palabra América del Sur, Sudamérica, la presión de los Estados Unidos logró eliminar a los agentes alemanes más peligrosos a mediados del 42. Este éxito fue atenuado por una cierta tolerancia hacia ese espionaje alemán por parte del gobierno argentino y chileno. En ambos países, los agentes del eje pues obtenían su apoyo de esas grandes colonias de alemanes residentes con fuertes conexiones locales, de la continuación de unas relaciones diplomáticas que se mantuvieron con el gobierno alemán hasta una fecha relativamente tardía, y pues, una cierta complacencia de los funcionarios locales. Después de la disolución de los grupos brasileños, la organización en Argentina se convirtió en la más importante en Sudamérica. En enero del 42 y la primavera del 45, esas dos fechas, la red de espionaje alemana en Argentina sufrió una serie de cambios. Algunos de ellos forzados pues los lógicos arrestos, o porque algunos de sus agentes pues, eran expuestos, es decir, eran mostrados como tales. Pero siempre fue capaz de mantener un núcleo a partir del cual construir de nuevo y continuar enviando información a Alemania. Durante el 42, la figura predominante fue el capitán Dietrich Niebuhr, que era el agregado naval, y que tenía como sus dos principales ayudantes a Hans Knapp y Ottomar Müller, y también reclutó los servicios de ciertos individuos que habían escapado del Brasil en el momento de que se había detenido a las organizaciones principales allí. Las actividades de Niebuhr y de sus asistentes inmediatos fueron expuestos en una nota entregada al gobierno argentino
por el embajador de los Estados Unidos a finales del 42 y se hizo necesaria pues, para esta organización una reorganización. Esto pues, sería llevado a cabo por el general Friedrich Wolf, el agregado militar, y Johannes Siegfried Becker, que era un oficial del SD que se había enviado clandestinamente a la Argentina desde Alemania en enero del 43. Estos dos hombres tenían a su disposición, tanto para personal como para fondos, agentes conectados con los grupos anteriores aún en libertad, así como las instalaciones de la embajada alemana, firmas comerciales alemanas, círculos de embarque españoles y grupos nacionalistas argentinos. A partir de estos diversos elementos, Wolf, y más especialmente Becker, que era un individuo muy capaz, logró tejer una red que tenía hilos que llegaban hasta el Uruguay, Paraguay, Chile, incluso México, y mantenía una comunicación bastante regular con Alemania, tanto por radio como por correo. Como resultado del arresto por los británicos de Osmar Alberto Helmuth, que era un agente que se dirigía a Alemania desde Argentina a finales del 43, pues se proporcionó información sobre las actividades del espionaje de este grupo al gobierno argentino, lo que evidentemente pues, precipitó la ruptura de las relaciones diplomáticas y el arresto de algunos de los agentes más activos que hemos visto. Becker sobreviviría a esta crisis. En un par de meses consiguió mantener su organización funcionando de nuevo y en junio del 44 recibió ayuda incluso de Alemania en forma de dos agentes que desembarcaron clandestinamente en la costa de Argentina desde un yawl auxiliar que había cruzado el Atlántico desde la costa francesa. La red sufriría pérdida por los arrestos en agosto del 44, pero pudo continuar su actividad, su magra actividad, hasta el final de la guerra. Estrechamente conectada con estos grupos que hemos visto en Argentina, existió hasta febrero del 44 una organización activa de espionaje alemán en Chile. Ya he dicho antes de pasada que era el grupo PIL, que estaba activo antes de Pearl Harbor y mantenía contactos en todos los países sudamericanos de la costa este, así como con los grupos alemanes de Brasil y Argentina. Este grupo, que estaba bajo control de Ludwig von Bohlen, que era el agregado aéreo de la embajada alemana, recibió ayuda de numerosas personas y empresas de esta gran colonia alemana que podemos encontrar en Chile. Como resultado de la información recogida por los organismos de contrainteligencia de los Estados Unidos y que se facilitó al gobierno chileno por el Departamento de Estado, varios de estos agentes más activos de este grupo serían detenidos en otoño del 42. Sin embargo, escaparon suficientes para permitir a von Bohlen pues, reconstruir otra red, conocida en este caso en vez de como PIL, por cierto no lo he dicho antes, PYL, o sea, sus siglas, se conocería ahora como PQZ. Cuando von Bohlen fue repatriado a finales del 43, este grupo estaba lo suficientemente bien organizado para que pudiera dejarla, así que también les dejó una gran suma de dinero y equipo en manos de Bernardo Timmermann, que mantendría el grupo hasta su arresto en febrero del 44. Para complementar tanto su propia organización argentina como este grupo PQZ, Johannes Siegfried Becker estableció una red de servicios de seguridad en Chile a principios del 43. Estaba bajo el mando de Heinz Lang, un veterano del espionaje alemán en Brasil y Paraguay, y estaba asistido por Eugenio Ellinger, a quien Becker envió a Chile en abril del 43. Bueno, estas dos organizaciones trabajaban, con una estrecha colaboración y mantenían contactos en Perú y Bolivia. La mayor parte de la información pues la conseguían enviar a Alemania a través de Buenos Aires, aunque parte era enviada directamente por medio de radios de onda corta. Como resultado de las continuas detenciones generalizadas efectuadas por la policía chilena en febrero del 44, las redes de espionaje en Chile fueron al final pues totalmente aplastadas, aunque no antes de que algunos de sus miembros consiguieran escapar a Argentina, donde, como hemos visto, pues continuaron sus actividades hasta el fin de la guerra. De todo lo anterior, ¿qué podemos ver? Pues que los alemanes lograron mantener una organización de espionaje en Sudamérica y las comunicaciones entre esta y Alemania durante la mayor parte de la guerra. Para ello contaron con la ayuda, lo hemos visto antes, de miembros locales, tanto de Chile como Argentina, y especialmente de oficiales españoles y miembros de las tripulaciones de los barcos españoles que proporcionaban servicios continuos de mensajería. Nos deberíamos preguntar qué y cuán valiosa era la información que estos agentes reunían y enviaban a Alemania. Bueno, como he dicho antes, tanto este documento como posteriormente pues no podemos tener muy claro cuál es la respuesta completa. Mucha de la información era de naturaleza general,
en fin, muy genérica, relacionada con la producción industrial en los Estados Unidos, tendencias políticas, económicas, disputas laborales y las exportaciones que desde Sudamérica se realizaban a Norteamérica en cuanto a materias primas. Estos datos no os creáis que había una Mata-Hari por allí leyendo o escuchando a oficiales mientras los seducía en la cama. Se podía leer simplemente pues accediendo a las múltiples publicaciones estadounidenses que llegan a Sudamérica, tanto de tipo general, genérico, periódicos, prensa, Life, revista Times, etcétera, etcétera, como de revistas técnicas específicas de ciertos temas y de contactos sistemáticos con individuos sudamericanos, tanto si eran oficiales, como hemos visto antes en Brasil, como gente normal y corriente, que estaban en condiciones pues, de que si iban a Estados Unidos o conocían a alguien en Estados Unidos, pues obtenían información sobre este país. Los resultados, evidentemente, no os podéis imaginar que fueran espectaculares, pero, en fin, mantenían o proporcionaban materia prima que todo organismo de inteligencia necesita para, en este caso, formarse una idea muy general del enemigo. Luego viene Hitler con sus ideas preconcebidas y se carga toda esta información. Aparte de esta información general, había alguno de interés naval más directo. El grupo chileno especialmente se concentró en informar de los movimientos de los buques de los aliados a lo largo de la costa occidental, junto con datos sobre el equipo antisubmarino y el armamento que podían poseer los buques mercantes y navales. A finales del 43 se llegó a enviar un informe a Alemania de Chile a través de la Argentina, en el que se daban detalles de unas prácticas de artillería naval de los Estados Unidos y datos sobre ciertos modelos de torpedos que se habían observado. Se cree que esto se obtuvo, puede ser de dos maneras, ya fuese de chilenos que visitaron los buques de guerra de los Estados Unidos, o de observaciones de ejercicios de artillería realizados a bordo de un crucero de Estados Unidos frente a Callao en el verano del 43, cuando fue invitado tanto el presidente del Perú como un gran grupo de funcionarios peruanos, es decir, alguno de estos les informó de lo que había visto. De manera similar, en diciembre del 43, uno de los agentes alemanes en Chile obtuvo de un oficial de la Fuerza Aérea chilena, pues que había pasado 9 meses entrenándose en la Estación Aérea Naval de Corpus Christi, pues detalles técnicos de la construcción y el rendimiento general de las aeronaves de los Estados Unidos y datos sobre, en fin, accidentes que se producían durante la instrucción, los periodos de instrucción y cómo se llevan a cabo los entrenamientos para los pilotos navales. Vamos ya con los agentes alemanes en los Estados Unidos. Los alemanes no limitaron sus intentos de obtener información de los Estados Unidos a, como hemos visto antes, por el establecimiento de redes en la periferia de los Estados Unidos. Durante la guerra se intentó establecer agentes dentro de los propios Estados Unidos. Y en general, ¿qué podemos hablar de estos agentes? Pues que fueron un gran fracaso. En la mayoría de los casos los agentes eran detenidos antes de que pudieran comenzar las actividades o sus operaciones fueron suficientemente bien controladas para neutralizarlos. Las razones de su fracaso fueron desde la falta de cuidado, como en el caso de Werner Janowski, un agente que desembarcó en la costa sur de la península de Caspe, en Quebec, Canadá. Lo llevó allí un submarino Lu-518 a principios de noviembre, el 9, para ser más exacto, del 42. ¿Y cuál fue su tontería, su descuido? Este hombre pues fue sorprendido a las pocas horas de desembarcar por una tontería, una estupidez, por decirlo de alguna manera, porque tiró una caja de cerillas belgas en una habitación del hotel y evidentemente despertó las sospechas de los miembros que estaban aquí en el hotel y bueno, pues al final se rindió voluntariamente al gobierno canadiense. 2 de los 8 saboteadores que he comentado antes desembarcaron en junio del 42, se llegaron a entregar a la Oficina Federal de Investigación, al FBI, y precipitaron el arresto de los otros. El 13 de junio del 42, por si no lo tenéis muy claro, 4 agentes desembarcaron del U-584 en Amagansett, Long Island, Nueva York, y el 17 de junio del 42 pues, habían desembarcado otros 4 agentes del U-202 que llegaron a desembarcar en Ponte Vedra Beach. Está así escrito, Ponte Vedra Beach,
al sur de Jacksonville, Florida. Y bueno, estos 2 hombres que se entregaron, como digo, pues dijeron el nombre y los datos de encontrar a los otros 8, fueron arrestados y un posterior juicio militar de los 8 agentes capturados dio como resultado que, pues 6 sentencias de muerte, evidentemente se salvaron los 2 que se habían entregado, una de cadena perpetua y otra de 30 años. Por recomendación del Departamento de Justicia, el presidente Truman, después de la guerra, concedió clemencia ejecutiva a condición de que se deportara a los 2 agentes supervivientes y que se fueron llevados a la zona americana en Alemania en el año 48. Por lo tanto, entregarse 30 años, una cadena perpetua y al final el 48, pues de vuelta a casa. Supongo que eso es lo que se llegaría al acuerdo. La mayoría de los casos de agentes de espionaje alemán en los Estados Unidos pues recibieron, cuando eran capturados, una publicidad tan amplia en la prensa que, bueno, para el público norteamericano en aquel momento eran muy conocidos. La mención de algunos de ellos, pues, en fin, puede indicarnos que eso sí, que hubo continuos, aunque esporádicos intentos por parte de Alemania de colocar a tales agentes. Algunos de los casos saboteadores y Janowski fueron los primeros en atraer la atención general. No fueron, pues os podéis imaginar, los primeros agentes en operar en los Estados Unidos. Durante la última parte del 43 y principio del 44, el FBI anunció el arresto de 4 grupos de agentes que habían estado operando independientemente durante un tiempo considerable. Ernest Lemitz, Grace Buchanan Dinnen y Wilhelm Albrecht von Rauter fueron reclutados por el Abwehr en Europa entre el 39 y 41 y regresaron a los Estados Unidos antes de Pearl Harbor. Se consiguieron rodear de unos cuantos ayudantes o subagentes y enviaban informes por escrito en secreto sobre pues, transporte naval, producción de guerra y otra información militar para cubrir las direcciones en los países neutrales de Europa. La existencia de todos esos agentes se dio a conocer por primera vez a través de la censura de los aliados, en gran parte debido a que utilizaban direcciones encubiertas que ya estaban comprometidas, es decir, ya estaban quemadas para el FBI y demás agencias de inteligencia, y aunque en algunos casos sí que se necesitó una investigación larga y minuciosa, y la comparación, por ejemplo, pues yo que sé, de miles de cartas, de muestras de escritura, para identificar a ellos y a sus cómplices, pues sus informes a Alemania siempre estuvieron bajo el control de los organismos de contrainteligencia de Estados Unidos, desde una fecha bastante temprana a que su carrera, digamos, que se activase. Pues para el gobierno alemán no los desalentaron y la inteligencia alemana volvió a enviar más agentes a los Estados Unidos. Entre los supervivientes de un submarino, el U-1229, hundido frente a la costa de Maine en el verano del 44, el 20 de agosto para ser más señas, había un tal Oscar Mantell que tenía que desembarcar en la costa de Maine para establecerse como agente en este país. Era un experimentado agente de inteligencia, con un historial de actividades tanto en España como en Francia, y había recibido un considerable entrenamiento especializado para su misión. En noviembre del 44, el RSHA lo intentó de nuevo. Esta vez fue el 29 de noviembre, con un submarino, el U-1230, que logró poner en tierra a William Curtis Colepaugh y a Eric Gimpel, que se dirigieron a Boston y Nueva York. El primero había sido un norteamericano inadaptado, que había abandonado el barco en Lisboa y ofrecía su servicio a los alemanes, mientras que el segundo había sido repatriado a Alemania desde Sudamérica y bueno, al mes de su llegada, después de gastar todos los fondos que le habían adelantado, pues Colepaugh pues, se entregó. Entonces, como resultado del interrogatorio, pues Gimpel fue arrestado antes de que pudiera ni siquiera empezar a cumplir su misión. Ambos fueron encontrados culpables, sentenciados a muerte, pero el presidente Truman posteriormente conmutó la sentencia. Por cierto, los juicios eran militares. Por lo que se sabe, esto sí ya, este fue el último intento del Servicio de Inteligencia alemán de enviar a gente a los Estados Unidos durante la guerra, aunque ya en septiembre del 45 un alemán que había sido entrenado para una misión en el hemisferio occidental y que intentaba llegar a Sudamérica con documentos falsos, fue capturado y sacado de un barco español en la isla de Trinidad. Además de emplear agentes residentes en el hemisferio occidental, los alemanes utilizaron a los miembros de las tripulaciones de buques españoles y portugueses, como hemos dicho antes, pues en fin, viajaban y observaban la navegación en los puertos norteamericanos e informaban sobre la presencia de convoyes en el mar.
Estos marineros también se utilizaban para comprar numerosas revistas americanas que luego, pues al llegar a Lisboa, pues se mandaban a Alemania y allí pues digamos que se despedazaban, es decir, se analizaban y se estudiaban. De estas fuentes que representaban la explotación de unas lagunas en seguridad de los Estados Unidos, más que un espionaje positivo, pues los alemanes obtenían información genérica de inteligencia, pero evidentemente de escasa importancia operacional inmediata, porque la información que nos pueden dar es a lo mejor de hace meses o semanas cuando ya han pasado todos los hechos. ¿Cuáles eran los objetivos del espionaje alemán? Pues a lo largo de la guerra, como hemos dicho antes, pues los objetivos de los alemanes fueron buscar información militar, política y económica de todo tipo, y la información, las amplias asignaciones, dinero que se dieron a la gente, pues no explican por qué no se obtuvieron datos específicos de alta calidad. Ciertos temas sí que recibieron especial énfasis, sobre todo datos de producción, tipos de aeronaves y la información sobre todos los dispositivos antisubmarinos que estaban investigando los norteamericanos. A partir de finales del 42, principio del 43, los alemanes se dieron cuenta de que el éxito de su brazo submarino, en el que habían puesto tanta esperanza, estaba amenazado por los dispositivos, las técnicas antisubmarinas de los aliados, y la información sobre esta pues era algún requisito prioritario de inteligencia y así permanecería hasta el final de la guerra. La información sobre, como he dicho antes, técnicas antisubmarinas se buscó en todas las fuentes mencionadas anteriormente y también en países neutrales de Europa. En el mercado de espías de Lisboa se ofrecían sumas fantásticas y a veces se pagaban por informes inventados por los propios agentes. Según leo en el documento, dice: es una fuente de satisfacción que los interrogatorios de los oficiales de la inteligencia y la marina alemana indiquen que nunca lograron obtener la información vital. Y vamos terminando ya intentando explicar cuáles son las razones del fracaso de los servicios de inteligencia alemanes, si no lo habéis intuido. Se puede especular sobre las razones por las que los servicios de inteligencia alemanes no produjeron resultados, más acuerdo con todo el esfuerzo que hemos dicho realizado, incluso económico. La primera razón parece ser, como vimos al principio, el exceso de organización, con conflictos y duplicidades entre el Abwehr, el RSHA y dentro de las mismas organizaciones. El Abwehr se vio aún más perjudicado por la burocracia, la falta de iniciativa y la corrupción de muchos de sus agentes, que en algunos casos eran nazis poco entusiastas y en el mejor de los casos pues consideraban que trabajar en el Abwehr era una oportunidad para no estar en el frente soviético. Por el contrario, el RSHA tendía a ser más agresivo e imaginativo, pero sufría por la falta de experiencia y la incapacidad para evaluar la información de una manera objetiva, sin sesgo de sus prejuicios. El personal de ambos servicios fue mal elegido. Los organismos de contrainteligencia aliados comentaron a menudo que la mayoría de los agentes alemanes eran de mala graduación, de baja graduación y de calidad, y de mala calidad. La culpa parece haber sido del reclutamiento inicial y no de la formación, aunque a veces esta formación era de tipo superficial, sobre todo al final de la guerra cuando había más prisa. Por supuesto, a pesar de estas debilidades, es decir, que saberse que no eran grandes agentes, pues se requería una atención constante de las agencias aliadas para evitar pues que estos alemanes, por potra o por suerte, tuvieran información que podría haber sido de inmenso valor para ellos. La experiencia demostró que las medidas de seguridad pasiva, aunque esenciales, no son suficientes, es decir, no solamente basta con poner vigilantes en los centros, sino que hay que tener un servicio de contrainteligencia efectivo y siempre la búsqueda. Y tanto esta contrainteligencia activa debe estar en forma de investigación como trabajo de campo y bien coordinada entre ambos, dirigida a aumentar pues, el conocimiento sobre la organización enemiga, los métodos, las capacidades y el personal de inteligencia del enemigo. Y hasta aquí pues este pequeño podcast que espero que os haya entretenido. No llega a 45 minutos, son podcasts que también sirven a algunas personas. Yo sé que a algunos gustan los 5 horas, estos también pues son interesantes. Y nada, si os ha gustado este podcast basado en un artículo de los años 50 sobre el espionaje alemán en los Estados Unidos, pues ya sabéis, comentar, intentaré responder lo mejor que sepa o pueda, compartir entre aquellos que creáis que le puede interesar, darle un like, darle un corazoncito, y si incluso creéis que no lo merecemos, suscribiros a Casus Belli Fans,
con vuestro apoyo económico pues conseguiremos mejorar, como siempre, y pues hasta otra.